la prueba va a ser solamente como un indicador, pero obviamente lo importante es que ustedes aprendan, pero también si quieren salir, o sea, yo en general, por ejemplo, yo no paso lista, yo en lo general, bueno, ahora menos, pero esto tiene que ver con que chuta, la vida universitaria tiene estas cosas, no sé, pues imagínense que ahora ustedes están acá al solcito y de repente, oye, ¿sabéis que si vamos a tal exposición, ya no se, tampoco no se trata de conocer un intelectualoide, ¿no? Sino porque de repente hay cosas re entretenidas, po, que uno puede ir a mirar. Entonces, como puede pasar eso, por mí no se preocupen, traten de hacer una vida universitaria. Prendemos la puerta. Sabemos por dónde entrar. Sí, bueno, si uno tiene que salir por acá por el costado. Y de hecho, esas rejas son re chistosas porque son como gigantes, fierros así, pero ultra reforzados. No, uno no puede abrir eso. Porque cuando se produjo la época de que querían vender la universidad, hubo hartas manifestaciones de acá de los estudiantes, pues. Y resulta de que en algún momento, claro, pues se tomaba la universidad en esos años, y resulta de que, claro, pues las rejas antes eran como unas rejas súper piolas, pero ahora no, pues son rejas de acero reforzado, con un fierro atravesado, entonces una cuestión como que tendríais que, como a la más como alguna película, los 300 tendríais que llegar como con un tronco gigante tratar de botarlo. Pero hay historias acá que se han ido. Yo ahora venía pensando, Joaquín, yo ya cuántos años llevo en este edificio, o sea, en estas dependencias, 10 años, 11 años llevo acá, porque antes estaba la reina ya, digamos, estaba la carrera de psicología, po. Y yo antes de 2010 incluso viajaba a Antofagasta a hacer clases, porque la universidad antes tenía una sede allá en Antofagasta también. Ya no. ¿Ah? En La Serena. O sea, la Serena, claro, que, o sea, está ubicada en La Serena, pero se llama la región de Coquimbo. Es como esa cosa como del lenguaje que uno va aprendiendo. Y resulta que, claro, teníamos 3 sedes. Esa siempre ha estado. Lo que pasa es que en algún momento, y acá yo siempre me hago responsable de estas palabras y lo que digo, pero en algún momento el crecimiento apostó a no sé si llamarle un lucro, pero era como tener más sedes a lo largo del país. ¿Ya? Y no, la Universidad Central no fue la única que hizo eso. La Universidad Mayor también apostó a eso. La Mayor tiene una sede allá no sé si en Temuco, ya, o en Osorno, no sé. ¿Ah? La mayor. ¿La Mayor? En Temuco, ¿cachai? Tiene una sede, ¿dale? Eh, y resulta que, por ejemplo, ahora con el tema online, el tema de los posgrados se va a potenciar aún más, porque resulta que la gente tenía que viajar a algunas universidades, como la Chile o la Católica, para hacer sus posgrados, pero ahora se pueden hacer online. Eh, pero claro, en ese momento la universidad armó una sede en Antofagasta, y en esos años hubo unos manejos medio raros de las platas, porque decían que no entraban estudiantes, y yo que viajaba para allá veía que sí entraban y entraban hartos estudiantes. Yo me acuerdo del 2009 cuando tomaron la decisión de cerrar porque dijeron, no están entrando estudiantes. Yo del 2007 al 2006 cuando llegué, que tenía 12 estudiantes, el 2006 llegué a tener 40 en psicología. Y yo veía en sociología entraba gente, en la noche en vespertino entraba gente. Entonces, lo que hicieron las autoridades de esos momentos, que ya por cierto no están acá, que trataron de depreciar la universidad para venderla más barato y después obviamente ellos llegar a quedarse como parte de la dirección de esta universidad. Pero nos mantuvimos firmes, no dependemos de ningún grupo económico y las lucas que las universidades generan se tienen que meter acá. Y una de las cosas que pasó en la región de Coquimbo, en la sede de allá que está en La Serena, es que no sé si habrán sido unos 10 millones de dólares que le metieron a la sede hace unos años atrás para potenciarla harto. Pero para Antofagasta en esos años, bueno, yo tengo muy buena relación con los cabros de Antofagasta, de hecho ya están, bueno, obviamente están todos titulados. Pero fue sorpresivo eso de que dijeran que no entran estudiantes y todos veíamos que había más gente. Pero todas las instituciones educativas tienen su historia, la central tiene la suya. No sé si yo soy parte de la historia, pero el otro día me dijeron que yo era una leyenda. Me dijeron, profe, usted es leyenda. Así, cosas po, que dicen de uno. Así que, y es una buena sede. Algunos que se han cambiado de ciudad se han ido para allá y han hecho convalidado y no hay ningún problema. Además que yo me acuerdo con las cosas, ya para entrar en materia, que envidiaba a los cabros de Antofagasta, pero te lo juro,
Maxi con el amor de Dios y la Virgen Santísima. Me tocaba hacer aprendizaje el día viernes, en la mañana, de 10 a 1 de la tarde los días viernes. Y terminaba de hacer la clase, o antes de hacer la clase yo veía que los cabros, uno de ellos en especial, el Claudio Quinta, llegaba y dejaba su tabla de surf afuera de la sala. Oh. Sí, pues, entonces después cuando, sobre todo por ejemplo antes del 18, así como un día, se iban a la playa. Iban a hacer como una parrillada en la playa, así como de parrillada de marisco y de pescado. No, yo lo envidiaba. Yo decía, qué rico, vida universitaria, te vas de acá y te vayas al mar. Bueno, uno que es santiaguino que no ha crecido con mar, el mar es todo. Po. De hecho, como santiaguino, cuando uno dice que uno se va a la playa, a uno le perdonan todo. Uno puede hasta faltar a un matrimonio por irse a la playa. Y a uno lo van a respetar, porque se entiende, porque es el mar. Pero los envidiados, se iban a la playa después, rico, después mostraban las fotos y lo pasaban bien. Pues imagínate un viernes en la tarde, más encima con rico solcito. Vida, así que si tienen que salir de la sala y hacer alguna de esas cosas, no hay mar, tenemos un río un poco sucio, pero hay hartas actividades que uno puede, hay hartas actividades que uno puede hacer. Ya, pues miren, estas cositas, lo que aparece acá de causalidad circular, digamos mecanismos hemostáticos, estilo comunicacionales, aparecen allí en esta diapo de mejor forma desglosados, ¿ya? Son parte de las cosas que cuando uno va conociendo y mirando a los adultos, uno tiene que ir entendiendo con que las parejas tienen, en este caso, una determinada dinámica, ¿ya? No siempre los hijos nacen en relaciones de pareja, porque a veces han nacido en relaciones que fue como de una noche, ¿sí? Eso yo me acuerdo de los consejeros técnicos me han enseñado mucho, sobre todo en las ciudades que son como puertos, como que pasaba que en una época muchos niños y muchas niñas quedaban sin pensión de alimentos porque no había quien demandar. Porque no, la señora, la mamá de estos niños, había tenido encuentro, por ejemplo, con un marino, o con un camionero, que los camioneros siempre también tienden a pasar, y por lo tanto después no sabían, pues, no sabían dónde y a quién cursarle la demanda por pensión de alimentos porque no se sabía dónde vivía. Y era imposible pillarlo. De hecho, ustedes van a ver que hay mucha gente en los puertos que tiene apellido extranjero. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Claro, porque en los puertos se produce mucho eso, que tiene que ver con la gente que llega en barco, que llega en buses, que llega en camiones. Es que claro, hay pub, hay discotecas, qué sé yo, la gente se conoce, intima y nacen los niños. Entonces, sí, hay muchas cosas que vamos a ir hablando, ¿ya? Entonces, en general, claro, hay niños que pueden nacer fuera de una relación de pareja, pero las otras que pueden llegar a los tribunales de familia, en general han sido parejas, ¿ya? ¿Por qué les comento eso? Porque si tienen a sus papitos separados, ellos igual, aunque no sean pareja, tienen las mismas dinámicas como cuando eran pareja, cómo se enojan, cuando se dejan de hablar, las cosas que se dicen, como que sigue perdurando. No es menor, es un tema bien en este caso como que bien interesante. Voy a ir entonces mostrando la diapo porque quiero seguir como avanzando y llegamos a este tema. La perpetuación no se pasó una, ¿no? Pero un poquitito, chiquillos. Ya, está bien, estaba bien con lo que había hecho. A ver, chiquillos, una de las cosas que puede pasar en la vida adulta tiene que ver con lo que es matrimonio. No se da en todas las parejas, no todas las parejas se casan. Ahora está la ley del acuerdo de unión civil, que es donde digamos, las parejas gay, parejas lesbianas, pueden contraer un vínculo legal y jurídico. Que muchas veces desde la parte ideológica, por llamarlo así, uno dice, oye, pero ¿por qué hay que casarse si el amor uno no lo puede amarrar en la vida? ¿Me siguen? ¿Cómo puedo obligar a alguien a estar conmigo a lo largo de la vida si uno puede cambiar lo que sea? Pero ocurre que cuando uno se casa, cuando uno tiene este vínculo, digamos, como legal, hay obligaciones, pero también hay, en este caso, derechos que uno adquiere también cuando uno está casado, ¿ya? Una de las cosas que espero que no les toque vivir, o al menos puede que la escuchen, es cuando las personas empiezan a pelearse las propiedades, cuando empiezan a pelearse la casa, ¿sí? ¿Y quién es dueño? ¿Y quién es dueño de esa casa? Muchas veces cuando la relación, por lo tanto, matrimonial,
tiene esta cosa legal, los hijos quedan cubiertos con varias cosas, pero si no están casados quedan descubiertos. Pueden preguntarle a sus abuelos también que antiguamente, si los padres no se casaban, a los hijos se les llamaba como hijos naturales, ¿sí? Pero no eran hijos legítimos, lo cual marcaba una diferencia muy grande respecto de temas de herencia. Entonces, estos temas, claro, cuando yo le empiezo a hablar del tema del matrimonio, yo creo que ustedes ahora empiezan a decir, chuta, parece que la cuestión del matrimonio es más pesada de lo que yo creía. Y claro, pero obviamente no lo están vivenciando porque en el fondo todavía no, o sea, todavía están en esta cosa si se llegan a casar o no se llegan a casar con alguien, ¿ya? Hay gente que vive en pareja muchos años, no se casa, no adquiere este vínculo, y por eso esta cosa del acuerdo de unión civil, porque también permite, en este caso, contraer este vínculo a parejas, como le digo, gay y lesbianas, que también permite cubrir a los hijos y los bienes que se compran y se adquieren durante esa relación. Por lo tanto, con todo ello, como dice allí, cuando son destructivos y no son naturales, sin una ayuda profesional es difícil que esto se detenga. Y esto tiene que ver con que ojalá que la gente se acerque a un psicólogo o a una psicóloga cuando se quieren divorciar y quieren tener un divorcio lo más tranquilo posible. ¿Se entiende? Acá, cuando este papá dijo, mire, en realidad, Ricardo, uno cree conocer de quién se enamora y uno puede llegar a desconocer de quién se separa, en parte tiene que ver con que muchas veces uno no sabe cómo la expareja va a reaccionar. Y aparecen las mujeres despechadas, aparecen los hombres despechados. Mire, estoy así, pero una cosa que probablemente ustedes han visto o han escuchado, pero está, digamos. Entonces, aparece esta cosa de que el papá se separan, se divorcian porque el papá estuvo con otra y ahora está viviendo con esa otra mujer. ¿Me siguen? O al revés, la mujer se separa de este hombre y comienza a conocer a alguien y se empareja. Y en ambos casos, a ambas personas no les da lo mismo con quién sus exparejas están, porque sus hijos están allí también. O sea, ¿se entiende? Entonces, como que voy a inventar que este hombre que se quedó con esta mujer, voy a inventar que esta mujer despechada, como le llaman, ya voy a llegar al tema del síndrome de la madre maliciosa, que hay una cosa de género, pero súper clarita, no es como de la ideología, es como lo que pasa. Y uno dice, chuta, ¿y no está el síndrome del padre malicioso? Ya, pero ya voy a ir para allá, ya voy para allá. Entonces, en este caso de este papá, que en este caso fue infiel, pero se quedó con esta mujer, esta mamá de acá no le va a dar lo mismo como su hijo le va a decir a esta, le va a decir como tía. ¿Qué pasa si le dice mamá? No, pues aquí hay un mamá, una nomás. Entonces este chiquillo va y conoce a esta persona y el papá le dice, no, mira, ella es la tía Romina, qué sé yo. Y a veces el niño vio las peleas, a veces el niño ha recibido comentarios, ya voy a llegar al tema del síndrome de alienación parental, ¿ya? O el síndrome de, digamos, la manipulación intrafamiliar, que es como un concepto que más utilizamos los del enfoque integrativo. Y la cosa es que, claro, el niño de repente no quiere ir donde el papá, no quiere ir porque, yo me acuerdo en un caso que sucedió que el niño no comía cuando iba donde el papá, no comía, Juan, no comía. Y el papá, claro, que lo que pasaba es que después el niño llegaba, de vuelta donde la mamá, con hambre, y la mamá decía, no, pues mi ex no le da comida, po. Pero si no quiere comer el niño, po. Pero si tu rol es que el niño no te hace caso, po. ¿Cómo querés criarlo tú si el niño no te hace caso para comer? Ya empiezan a producirse los problemas. El tema está en que lo que el papá logró descubrir es que la mamá en un momento le había dicho que esa chiquilla era como la bruja. No, ¿cómo era con la bruja? Y el niño asoció que como era bruja, le podía echar cosas a la comida. Eso lo tomamos como en buena, ¿ya? Porque para no pensar de que la mamá le dijo, no, sabes que yo no comería porque vaya a saber uno qué es lo que le echa a esa mujer a la comida. Podría haberse dado. Pero el niño no comía. Entonces después papá en un momento se dio cuenta que el niño pensaba que le iban a echar patas de araña, qué sé yo, como lo que se ve digamos, como en los dibujos, qué sé yo, dibujos animados. Entonces papá lo que tuvo que hacer era empezar a cocinar con el niño.
Entonces decía, mi amor, vamos a la, qué sé yo, voy a inventar a La Vega, a comprar lechuguita, pimentón verde, para que cocinemos, hagamos juntos las cosas. Ya, papá. Y ahí el niño empezó le llamaban los alimentos, qué sé yo, y ahí el niño, como vio el proceso, ahí el niño empezó a alimentarse. Pero a este papá, por ejemplo, le tocaba recibir muchos comentarios de parte de la mamá que nos permitían pensar que este papá tenía un hijo que estaba alienado, como que en el fondo a la mamá le lavaba el cerebro. ¿Ya? Ese es el caso de ella. En este otro caso de acá, cuando la mamá empezaba, el tipo se había ido de la casa, qué sé yo, le había fallado su proyecto con la amante, por decirlo así. Yo me acuerdo de una mamá que empezó a construir su relación de pareja y su ex llegaba a las 11 de la noche, llegaba a las 9 de la mañana, porque era su casa. Entonces la señora no hallaba qué hacer. De hecho, el tipo decía, no, es que ella es violenta porque un día me desinfló la rueda de la bicicleta. Y él dijo, pero es que yo tenía rabia, nos decía la mamá, porque él llega a las 11 de la noche, porque es su casa, porque es su casa. Y no es que viene a ver a los niños, llega y va a ver cómo me llevo con mi ex. Así cosas máximo. U otra, yo me acuerdo que me decía que su ex llegaba a la cama que ellos habían compartido matrimonialmente y se acostaba con el niño a ver tele. Y ella decía, pero ¿por qué no sale? Y no, se queda ahí. Y ella me decía, no, hay que como echarlo, hay que echarlo. Y mi hijo ve la situación, que yo soy la mala, que yo lo he hecho, y el papá le dice, pucha, es que tu mamá es así. Entonces, y con esa cara, y uno no verbalmente transmite cosas. Entonces, en todas esas cosas, los divorcios, ojalá que puedan cursar, entre comillas, lo más naturalmente en términos de decir, ¿sabes qué, Bárbara? Nosotros ya no nos amamos, sí, Ricardo tenía razón, tratemos de divorciarnos de manera calmada para que no nos vean nuestros hijos discutir, porque finalmente nos vamos a encontrar en reuniones de apoderados, porque no podemos dejar que nuestro hijo quede sin apoderado. O sea, ya, Bárbara, tú andas una y yo voy la otra, ¿te parece? Ya, nos vamos organizando una y una. Ricardo, por ley tú me tenés que pasar el 60%. Sí, sí, sé que tengo que pasarte el 60%. Mira, yo te pido que hables con un abogado para que empieces con la demanda y dame 5 meses para organizarme porque igual tengo que ordenar unos gastos. Ya, pero en 5 meses te comprometí, sí, yo te prometo, sí, lo importante es que nuestros hijos estén bien. Y uno ve que algunos papás se organizan. Uno ve que pasa eso. Pero en otros casos, mi estimado Joaquín, al papá le llega una denuncia, una demanda. ¿Y por qué me llegó esta demanda de pensión de alimentos? Chuta, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y a su vez, y al revés, a la mujer le puede llegar como una denuncia ante una OPD porque le grita a los niños, porque un vecino puso la denuncia. Esta cosa de los divorcios pueden ser altamente conflictivos. Se ha ido visibilizando ahora con los retiros de 10% que se ha sacado de la AFP, esta cosa de la pensión de alimentos, que hay padres que no cumplen, aparecen los reportajes de mujeres que llevan 8 años, 10 años criando a los hijos sin el apoyo económico del papá, que también se considera como una violencia económica, porque en el fondo expone a que esa mujer tenga que endeudarse mucho y a estar pasando por muchas dificultades porque no va a poder diseñar probablemente su proyecto de vida a falta de un apoyo. Entonces es diferente con un hijo, yo tengo una, digamos, pero me imagino que debe ser difícil con dos o con tres, dependiendo de la familia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta dinámica que yo le mostraba del self-diático puede ser bien destructivo, tanto para los papás, para la mamá, como también para los hijos, para las hijas. ¿Sí? Una de las dificultades, por ejemplo, que se ha producido, esta cosa de como ya está más visibilizado esto de lo LGBTIQ+, qué sé yo, el más, yo me acuerdo, siempre he conversado con estas personas y el más me dice porque está abierto, obviamente, que puedan aparecer otras más, digamos, como que no... ok, y ahí yo, por eso yo con algunos colegas hablo de que el NNA, niños, niñas y adolescentes, que como ese nombre que aparece, tengan que también tener un más, porque también pueden haber gays, pueden haber lesbianas, pueden haber chiquillos trans o chiquillas trans. Pero a veces algunos papás, si no pueden ponerse de acuerdo con una pensión de alimentos, menos se van a poner de acuerdo muchas veces con cómo abordar el tema de si su hija es lesbiana o su hijo es gay, que no es patología,
pero en algunos tiene que ver con temas de crianza, de cómo fueron criados, que por eso desde adentro no pueden como aceptar que su hijo sea gay o su hija sea lesbiana. Miren cómo el tema como se puso, el color de hormiga, lo complejo que puede ser. Entonces, claro, uno mira desde afuera y uno dice, oye, ¿sabes que se divorciaron? Ya, se divorciaron, se dejaron de querer. Y chuta, como fueron pareja, siempre aparecen historias. Siempre aparecen historias. Ustedes van a ver amigos o amigas, o incluso ustedes, que les van a decir, yo me acuerdo de un papá que me decía que él, por eso estaba en el taller de habilidades parentales, porque él no quería repetir su historia, de que su papá no había sido buen papá. Entonces él decía que un día unos amigos le dijeron, oye, el otro día nos acordamos cuando tú te quedabas esperando a tu papá en el colegio. Y le vino un insight, un darse cuenta, y claro, el papá no llegaba de repente a buscarlo. A veces hay algunos niños que, o por eso les digo, ustedes mismos alguien que de repente se quedan todo el día en la ventana esperando y escucharon un bocinazo y pensaban que era el papá. O bien a otros les tocó con la historia inversa, que era que no crecieron con la mamá. Y uno dice, ¿por qué no crecieron con la mamá? Oye, qué fresca, se fue con otro. Yo también he tenido la historia de donde la mujer se fue por temas de violencia. Que si no salía ella de la casa, la voz tenía que ser un infierno. Pues, yo me acuerdo una muchacha que le tuve que hacer clase en el técnico en rehabilitación en drogodependencia. Y ella se tuvo que ir a una pieza y tuvo que partir todo de cero. Y tuvo que aguantar que le dijeran que ella era una mala mamá, que como dejaba a su hijo con el progenitor, porque ella debería haber aguantado el típico, o sea, no sé si típico, bueno, no sé típico, que le dan duro a algunas mujeres por no ser buenas mamás. ¿Sí? Estas cosas de género, yo estoy bajando la cosa, no estoy hablando de la feminidad y el girl power, estoy hablando de las cosas súper concretas que se dan con algunas mujeres y cómo, por ejemplo, Turcat, un autor de la década del 80, hablaba del síndrome de la madre maliciosa, ¿ya? Que era en el fondo la madre malintencionada. Entonces, y en realidad hay algunas que lo hacen. Si hay aquí, en esta cuestión de lo legal, por eso una de las cosas que yo he estado proponiendo acá es que se arme la mención jurídico-forense, como existe en otras carreras de psicología también en otras universidades. Porque uno se encuentra con esto. Madres que, ponte tú, al niño no lo bañan antes que se vaya con el papá, para que el papá los vaya. Entonces, y uno dice, pero está bien, si el papá puede hacerlo, pero ¿por qué no hacerlo más natural? No, es que él tiene que hacer algo. Y uno nota, chuta, el niño está con una mamá que está muy, muy enrabiada. Po. Ahora, obviamente está enrabiada por varias cosas que pueden haber pasado. Pero acá aparecen temas clínicos, aparecen temas psicopatológicos. Y hay papás que se les prohíbe el contacto con su hijo, así como también mamás pierden la atención de sus hijos por poner en riesgo a su hijo o poner en riesgo a sus hijas. ¿Sí? En esta cosa de la madre maliciosa, había una mamá que a mí me tocó atender hace unos años atrás, que el niño que supuestamente tenía déficit atencional con hiperactividad y que supuestamente tenía síndrome del espectro del autismo, que tenía algo de Asperger, comillas, digo comillas porque no estoy cuestionando la idoneidad de los profesionales, sino que los profesionales le dan la razón a la señora, sí, su hijo tiene esto, tiene que tomarse estos medicamentos también junto con ir a atenderse en términos de psicoterapia y con psicología clínica. Y la señora conseguía los diagnósticos, no llevaba al hijo, no llevaba al hijo al terapia y, porque todos los informes del tribunal le lo decían, que la señora no le daba los medicamentos al niño antes de ir a las sesiones, para el niño mostrarlo desregulado, para mostrar que el conflicto al niño le estaba haciendo mal. Sí, pero de libro lo podría comentar. ¿Ya? Pero también uno dice, ¿pero hay papás que son complicados? Lo hay. Lo hay. Yo me acuerdo una vez de un papá que tenía un consumo de coca súper problemático y de hecho llegó jalado al taller de habilidades parentales. Llegó jalado, perdón por la palabra poco conceptual, pero llegó bajo los efectos de la cocaína. ¿Sí? Y la cosa es que le preguntamos con la Bárbara en el taller, bueno, ¿cómo podía definir a su hijo? Y dijo, miedoso, tímido, inseguro, no le da bien en el colegio. Nosotros decíamos, ¿cómo este papá habla así de su hijo? A la primera, por último, no sé, dilo de otra forma, pero llegó hiperventilado.
y así como asustado, como que hubiese visto a la Virgen María, como que me acuerdo una vez escuché a alguien como que había visto a la Virgen María porque estaba como con los ojos súper abiertos. Entonces, toda esta cosa tiene que ver, por lo tanto, con un conflicto, ¿ya? Que, y esto es lo interesante, chiquillos, que tiende a replicarse generacionalmente. Vale decir, no es necesario que porque un papá tuvo una mala infancia, sus hijos no la van a tener. De hecho, por eso se habla esto de la transgeneracionalidad de la crianza, es porque de 10 papás que fueron golpeados cuando eran niños, 7 también ocupan los golpes para criar. De 10 mamás que fueron golpeadas cuando eran niñas, 7 lo más probable es que le van a gritar o le van a pegar a sus hijos para criarlos. No, uno pensaría que la cuestión es al revés, como que uno lograría, no sé, pues vía resiliencia, resignificar y decir, yo no quiero que mis hijos o mis hijas pasen por esto. No, no es necesario. No se da eso, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces los padres no tan solo tienen que aprender temas de crianza en este contexto de la tecnología, ¿ya? O sea, este aparatito que es tan espectacular y tan lindo genera muchas discusiones con los papás y los hijos, porque pasan pegados en el WhatsApp, que pasa pegado en el Roblox, que pasa pegado en el Minecraft, que en el Instagram el otro día subió una foto cortando, con los brazos cortados, que es una de las cosas que tiende a pasar con algunos chiquillos en adolescencia, y por lo tanto no saben cómo manejar el tema de cuánto tiempo tienen que estar en el celular. ¿Me siguen? Y esa es una de tantas. El tema de, por ejemplo, cómo se aborda el consumo de drogas. Aparece el SENDA, qué sé yo, el Servicio Nacional de Control, no es en estupefacientes, porque en drogodependencia, ya me acordé las letras del SENDA. Pero claro, la marihuana está súper masificada hoy día, es una cosa que hay una mayor apertura hacia lo no dañino que podría ser la marihuana, pero los chiquillos, claro, uno empieza a ver, y de hecho esta técnica, Joaquín y Juan, que se ocupa para estimar consumo de droga en adolescentes, es como que yo le pregunte, Camila, ¿consumiste cocaína en los últimos 10 días? Me va a decir, no. Pero si yo le digo, Camila, ¿has conocido gente en el último mes que consuma cocaína? Y es diferente la metodología de pares. Y ella va a decir sí. Sí, conozco. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Qué sé yo. ¿Has conocido a alguien que ocupe Tusi? El Tusi, que como que apareció de repente. Y claro, si yo le pregunto a Camila, ¿has consumido Tusi? Que eso me va a decir probablemente estoy mintiendo. ¿Ya? Chuta, no tengo idea, ¿ya? ¿Pero conoces gente que ocupa el Tusi? Sí, yo escuché, no sé cómo se escribe, pero lo escuché. ¿Se entiende? En algunos colegios la sopiclona que le están tomando los chiquillos en el colegio, los psicofármacos. La sopiclona es un inductor de sueño. Entonces, es un hipnótico. Entonces la gente entra como en otro estado de conciencia. Ya no, como que si lo mezclan con trago, como que se pueden borrar, no van a saber lo que van a hacer. Van a hacer muchas cosas, pero no se van a acordar. Entonces, en toda esta cosa, si hay dos padres que no están de acuerdo, chuta, el chiquillo empieza a crecer, por lo tanto, en un tema de riesgo. Y por lo tanto, en temas de los adultos, el cómo crían, el cómo despliegan habilidades parentales o marentales, se transforma en un desafío muy, muy importante. Y una de las cosas que empieza a ocurrir es que si los papás siguen enfrascados en el conflicto, no logran seguir sus vidas personales. Porque en el fondo el otro papá o la mamá no va a estar de acuerdo, ¿sí? ¿Con quién estamos? Entonces vamos a imaginar, Paula, que ya con Bárbara nos divorciamos. ¿Ya? Y ahora yo estoy con una chiquilla más joven, más encima, mira, fresco más encima, una chiquilla joven, y el otro día subió una foto tomándose unas cervezas Corona ahí en la playa, y con el título Renaciendo junto al amor. Oye, ya le llegó la foto y dice, claro, tiene para salir con la otra, pero no para la pensión de alimentos. El otro día le pedí que comprara un buzo a nuestro hijo y dijo que no tenía plata. Rabia, odio. Y lo más probable es que, y de hecho un caso, yo me acuerdo que me tocó supervisar,
¿cómo se llama? Esta mamá venía como con la pareja, venían de regreso y venían tarde y el papá acá en Santiago estaba molesto porque tenía que llevársela a una determinada hora y no podía seguir esperándola. Entonces cuando bajó empezaron a discutir y el otro que venía acompañando a la mamá sacó una pistola y el otro que justo se estaba cambiando sacó un machete y la niña vio todo. OPD. Los vecinos llamaron e hicieron la denuncia por la niña estar expuesta a violencia. Entonces, en general, cuando estas cosas, lo que todo muestra la teoría, es que el que uno no logre, por lo tanto, abordar este tipo de temáticas, lo que va haciendo, por lo tanto, es que uno no puede seguir tranquilamente con la propia vida. Y esto tiene que ver, por lo tanto, con que una empresa, lo que hablamos la semana pasada, cuando hablamos de duelo, que tenía que ver con la pérdida de un familiar, acá también se puede cursar como un determinado duelo. Hablar de aceptar que se acabó todo es complejo. Y por lo tanto, dar la posibilidad a que Joaquín vuelva a amar o que Bárbara vuelva a amar es uno de los desafíos que los adultos tienen que enfrentar acá. Que Bárbara sea libre. Profe, una consulta ¿Sí? acerca del mismo Suele tema. pasar esto. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de ya hay un quiebre, un hijo de por medio. La mamá le da la facilidad al papá, pero el papá no toma ninguna facilidad, pero el papá sí se mete en la vida de la mamá, pero no quiere ser papá. ¿Cómo se le llamaría eso? O sea, de partida uno empieza a ver de que hay un nivel de conflicto importante. Una de las cosas que tiende a pasar, futura colega, es que a veces las mamás tienen que sobrellevar una situación donde el papá literalmente no está comprometido con la crianza. Y al revés. Mamás que no están comprometidas con la crianza, que se dedicaron a hacer su vida, que se desligaron, y muchas veces tienen que sobrellevar estas situaciones como con los hijos. Ahí la mamá o los papás empiezan a ver si hay que forzar la relación. Son varias las consultas que yo recibo, y también lo converso esto con varios colegas, donde uno ve de que el niño quiere ver a su papá, pero la mamá sabe que el papá no está muy comprometido. Y el niño lo más probable que se va a desilusionar del papá, como que va a quedar muy bajoneado, va a quedar muy triste. Por lo tanto, son situaciones, perdón por no tener una respuesta tan hegemónica o tan estándar, pero hay que mirar el caso a caso. Hay chiquillos que saben que su papá vive a la vuelta de la casa, hacia la vuelta, ahí está. Pero el papá no se acerca muchas veces. Y la hija no sabe si acercarse o no acercarse, si saludar o no saludar, porque son situaciones complejas. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, basado en la línea de la prevención, es justamente que cuando uno hace estas clases, sobre todo aquí con estudiantes de psicología, uno habla de la importancia de bajar los conflictos, porque hay niños, hay hijos al medio. Fíjate, por ejemplo, la diapo cuando dice, mira, cuando no existe autocrítica y reconocimiento de la propia responsabilidad, ¿ya? Hay parejas que la autocrítica brilla por su ausencia, pero son muy de criticar al papá o la mamá. ¿Ya? Hay historias que muchas veces yo lo que les digo a las papás y a las mamás, cuando tienen papás muy poco comprometidos, mamás muy poco comprometidas, es que va a haber una carencia afectiva en el tiempo, pero que se puede ir reparando, se puede ir reparando. ¿Cómo se va reparando? Se va reparando en la medida en que la historia pueda ser bien ordenada, bien procesada y mostrando al niño, en este caso a la hija, un modelo que muestra que uno no se queda congelado en la etapa, sino que esta mamá fue capaz de poder sobrellevar esto. Pero yo te diría que en general, en todos estos casos, son historias con las cuales los hijos o las hijas tienen que aprender a convivir, con las que aprenden a crecer. Y por lo tanto, la idea está en que cuando uno habla de resignificar, involucra que el hijo o la hija empieza a decir de que cuando sea padre o cuando sea madre, no va a cometer los mismos errores, no va a ser así. Porque tiene la posibilidad de serlo, pero claramente es una situación súper compleja. De hecho, algunos chiquillos, porque acá una de las cosas que se da, por ejemplo, cuando esta cosa se judicializa, es que a veces el niño o
o a la niña, la entrevistan desde muy chiquitita en tribunales. Y se tiene que acostumbrar a que está con diferentes psicólogos, que todos le tratan de caer bien al niño o a la niña, pero el niño se da cuenta que lo están evaluando. Se da cuenta que todo lo que diga va a ser usado como para decidir si se queda con el papá o se queda con la mamá. Entonces, los niños expuestos a ese conflicto de lealtades puede obviamente dañarlos harto. De hecho, estas clases cuando yo las hago, como que muchos estudiantes encuentran muchas respuestas a lo que le ha ocurrido. Empiezan a decir, ¿por qué tengo baja autoestima? ¿Por qué no me quiero? Chuta, si tuviste unos papás que están en conflicto. Entonces, era como esperable que en ese entorno no crecieras como con algunas cosas de seguridad básica. Y por lo tanto, uno puede obviamente empezar a construirla y tratar de diferenciarse un poco desde el conflicto. No sé si te logro responder lo que me estás preguntando. Me fui para otro lado, era lo que preguntabas, que siempre bueno, usted ya me Es que conoce. más o menos era lo que preguntaba, porque por lo menos por mi caso fue lo que me pasó a mí al menos, con mi hijo. Entonces, quería saber si había un nombre específico para ese tipo de cosas o si el niño realmente iba a quedar con algún trauma emocional, aunque uno no tuviese la culpa de ello. No sé si me Mi- explico yo. Mira, no sé si hablar como de algún nombre específico, propiamente tal, ¿ya? Lo que yo sí te diría tiene que ver con que este es un fenómeno que muchas veces es invisibilizado, ¿ya? O sea, generalmente uno no habla mucho de divorcio en las clases. Eh, y de divorcios que son de alta complejidad. Yo en estos momentos yo no le he contado los casos de denuncias falsas de abuso sexual que existieron para alejar a algunos papás, ¿ya? Bajo el tema de que existió una sospecha porque el niño llegó, volvió, digamos, a la casa de la mamá y dijo que el papá le había tocado el potito cuando la fue a visitar, y la mamá lo que hizo fue ir a colocar una constancia en Carabineros por sospecha de abuso sexual, y de ahí el caballero pasó junto con su hijo por una serie de pericias donde se descartó que había habido abuso sexual. Yo no estoy diciendo que en todos los casos sea así, ¿ya? Lo que pasa es que hay indicadores que son muchas veces como más claros, pero lo cierto está en que todo ese proceso lleva a que ese papá nunca más lo van a invitar a algunos lugares, porque siempre se va a usar este argumento de que estuvo acusado de abuso sexual, que por más que esté, en este caso, libre, ¿ya? Y como que se haya demostrado que no hizo nada, puede quedar eso como un antecedente en la vida de las personas. Entonces después uno dice, chuta, ¿cómo una mamá puede hacer eso? Bueno, hay mamás que sufrieron de abuso sexual cuando chicas y a la primera que detectan hacen esa denuncia. Hay otras, en cambio, que no saben el efecto que tiene, porque es un efecto dominó también, porque en el fondo los niños después crecen con una experiencia que probablemente no deberían haber vivido, que es lo de un peritaje. ¿Me sigues? Y no estoy diciendo que el peritaje sea bruto. De hecho, afortunadamente hoy día hay una ley que donde al niño se le graba una sola vez. El peritaje no lo puede hacer cualquier persona, tienen que ser profesionales que están calificados en este caso como peritos judiciales, en este caso por el Ministerio de Justicia, y se supone que el niño se le evalúa una vez y se trabaja con todo eso. Yo he estado, no mirando peritajes, pero sí con una amiga y colega que trabajó en la Brigada de Delitos Sexuales de Carabineros. Y allí, en la sala GESEL, estas salas con espejo, lo que hacían eran, obviamente, entrevistar a los niños y grabar todo lo que el niño decía, y se utilizaba solamente la grabación. Pero antiguamente los niños tenían que contar esta situación varias veces con diferentes profesionales. Los niños se revictimizaban, se retraumatizaban, y por lo tanto finalmente los niños a veces evitaban hablarlo. De hecho, hay muchos adultos que comentan que siempre guardaron silencio. Yo me acuerdo el último caso de una chiquilla que tenía problemas de pareja, que yo le dije que en el fondo yo no era terapeuta de pareja y que la quería derivar, pero me comentó que en el fondo le habían dicho que yo que era buen terapeuta, y en el fondo ella tenía problemas en su pareja, en particular porque ella era mamá, sus ganas de tener relaciones sexuales habían cambiado un poco, pero en el fondo esto de que su pareja a veces la buscaba, la había hecho recordar que una pareja o un padrastro, porque todavía el caballero vivía con la señora, pero el caballero le hacía sexo oral cuando ella tenía
6 años, y ella se había guardado toda esta historia 20 y tantos años. Po. Ya un día en una discusión habló del tema, que yo la tendalá porque el caballero lo echaron, lo judicializaron. De ahí me perdí un poco la historia de qué fue lo que pasó. Ya, pero en el fondo, lo que pasa es que todavía en esa época este delito de abuso sexual prescribía. Entonces pasaba el tiempo, unos 15 años, y después ya no se podía hacer nada nomás. Entonces el caballero lo echaron de la casa, obviamente, pero claro, hay una serie de historias donde los niños, las niñas se han sido abusadas sexualmente, pero en otros casos han habido denuncias falsas, ¿vale? Lo que yo te diría tiene que ver con que uno, y en particular para ti en tu vida, siempre ten buenas relaciones de pareja. Si la cosa no funciona y hay hijos de por medio, lo ideal, que muchas veces no existe, por algo se llama lo ideal, ¿sí? Pero es que tengan divorcios lo más tranquilo, lo más naturalmente posible. Ya no sé si te sirve un poco esta larga respuesta, pero el proceso por algo requiere de capacitación en los consejeros técnicos, porque es un tema que pasa, que está. Y a veces uno no lo ve, pero como yo le he dicho en el curso, la gracia es como ir visibilizando todas estas cosas. No sé si quieres como comentar algo antes de ir redondeando la entretenida, creo yo, profunda, interesante clase del día de hoy. Sí, profe. No hubiese dicho, ojalá que hubiese dicho eso. Sí, profe. Pero bueno, varias cosas, pues, chiquillos. No, porque no paso la materia a la fuerza, ¿ya? Solamente les instaría a que una de las cosas, para ir cerrando, porque obviamente voy a partir la próxima semana ya desde este PPT, ¿ya? El tema está en que aparecen conceptos en estas dinámicas que se dan en los divorcios, que están en los adultos, que existen, que tiene que ver con que si uno está dispuesto a perdonar o viene a hacer justicia con las propias manos. Y a veces se quiere hacer justicia con los propios hijos. Y aquí hay unas historias que uno dice, la realidad supera la ficción, comentarios donde uno dice, estos papás nunca deberían haber sido papás. Y otros también que decimos, a estos niños hay que defenderlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y nuestro sistema judicial, que muchas veces puede obrar, a veces como, porque hay gente que queda como, por ejemplo, los papás en estos temas, los papás dicen, no, acá el sistema judicial le da la preferencia a las mujeres, no sé cómo va tanto feminismo, si a la mujer le dan siempre la preferencia y toda la cosa. Lo cierto está en que hay muchas historias que terminan en homicidio, en femicidios y en parricidios. Porque hace años atrás hubo un caso, para cerrar, yo me atrevería a decir eso, hace mínimo unos 10 años, este caballero era médico, no sé si esto fue en Talca o en Chillán, pero el caballero, en vista de que se iban a separar con la mujer, no sé si la mujer ya tenía otra pareja, en fin, lo que hizo este tipo es que tomó una escopeta y le pidió a los hijos que se arrollaran y mató a 2 de los hijos delante de la mujer y luego se suicidó. Historias que uno se encuentra en estos temas, en la vida de adultos, donde uno se encuentra que todas estas cosas pueden pasar. Pero ojo con el tema de los divorcios. Para cerrar, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi práctica, parece que esto lo conté, ¿o no? Y resulta que yo cada vez que entrevistaba a niños me decían que sus papás estaban separados y ya para mí estaban separados, listo. Y después con la supervisora conversando, me preguntó por qué yo no supervisaba, o sea, por qué no profundizaba. Y yo le decía, pucha, que en realidad mis papás son separados, tienen su historia, pero siempre han estado separados, entonces no profundizo más. Y me dijo, Ricardo, es que a veces en algunos niños, cuando los divorcios son muy actuales, hay que determinar el grado de conflicto que hay entre los papás. Porque eso puede ser la causa de los problemas de los niños. Y ahí el problema no estaba en el niño, el problema estaba en los adultos. Ya sea en el conflicto que tenían, en las características de personalidad, porque pueden haber papás o mamás con alguna psicopatología, porque eso desafortunadamente es así. Pero el conflicto no estaba en los niños, sino en los adultos, y por lo tanto el rol de uno es detener y bajar el conflicto lo más pronto que se pueda. No tan solo por el niño, sino también por estos adultos, porque también tienen derecho a vivir. Pero a veces hay algunos papás que son picados
Hay algunas mamás que son picadas y no le van a hacer fácil la vida al otro. ¿Cómo se la van a hacer? ¿Alguien quiere comentar algo, chiquillos, chiquillas? Paula. ¿Cuál sería entonces como el rol del psicólogo en el caso de que si tiene un papá destructivo, el niño, ¿cómo tiene que reaccionar? Mira. Porque me imagino que igual es súper complicado como querer que sus papás vayan a terapia y el niño quiera salir de un círculo repetitivo que claramente va a tener como influencias cuando él sea papá. Mira, a veces papá y mamá no quieren ir a la terapia. Sí, Por eso, ¿cómo no van. tiene que hacer el niño para poder? Por eso esta cosa de los sistemas de justicia, porque hay que colocar... El niño ni siquiera quiere, no lo dejan ir a terapia. Lo que pasa es que, claro, por eso uno tiene que trabajar lo que se llama ahí en red. Uno está con el trabajador social, con la OPD, con el programa de prevención focalizada, con el programa de reparación de maltrato, con los DAM, que son como diagnósticos ambulatorios, que hacen como los diagnósticos más complejos cuando hay vulneración grave de derechos, como tú dices, y ahí uno apela a la red extensa, vale decir, a esta cosa de un tío o una tía que pueda ayudar. Desafortunadamente, Bárbara, cuando esta cosa no cambia, supuestamente los niños deberían ser protegidos en un lugar como Sename. ¿Ya? Pero hay lugares de Sename que hacen una pega súper grande. Pero resulta que Sename, por eso la idea de ir como haciendo una reestructura, es que a veces hay niños vulnerados que vienen dolidos, como tú dices, Paula, como toda esta interacción, lo juntan justamente con otros niños que tienen un perfil desde chiquititos medio delictivos. Y que ya hay niños de 9 años que ya han estado robando, hay niños que empiezan a tocar a los más chicos, como que juntan todo. Y cada vez le recortan más el presupuesto Sename. Entonces hay pocos psiquiatras, hay pocos psicólogos calificados, la gente que está ahí lo hace como por amor al arte muchas veces. Yo después les puedo contar, porque uno siempre habla mal del Sename, ¿ya? Pero yo les puedo contar después cuando a mí me tocó hacer la capacitación, que fue, no sé si decir como medio raro, pero había una muchacha que se llamaba Belisette que falleció en uno de los recintos de Sename por una maniobra de contención física, que uno dice, oye, pero ¿cómo hacen contención física? Es que hay algunos chiquillos, algunas chiquillas que le empiezan a pegar al resto de los muchachos cuando están desrugulados. Y por lo tanto, el tomar o el abrazarlos se transforma como una medida súper frecuente que hacen. Pero esa vez una técnico se tiró encima de la muchacha, en materia de investigación. Y a mí me pidieron que yo le hiciera un taller de manejo del estrés. Y yo les dije, pero ¿cómo voy a hacer un taller de manejo de estrés al CREAT? Porque el CREAT Galvarino es, si no es estrés, entonces una intervención en crisis. Y no tan solo tienen que ir los psicólogos, tienen que ir los cocineros, los guardias, todos tienen que ir. Y ahí yo hice una intervención trabajando con ellos, porque también están siendo cada uno de ellos investigados por la PDI, para ver su grado de complicidad. Entonces, desafortunadamente, por eso hay que prevenirlo, y como tú preguntas, Paula, hay que detectar prontamente la vulneración de derechos, porque uno tiene que activar redes, uno tiene que trabajar multidisciplinariamente, y en otros casos, y esa es la gracia que tienen las instituciones gubernamentales como la OPD, si ven una vulneración, ponte tú una mamá que les pega mucho a los hijos, la OPD puede llegar con carabineros y sacar a esta mamá de allí. Pero ahí uno dice, ¿y qué hacemos con estos niños? Estos niños van a echar de menos a su mamá. Entonces se le da otra oportunidad a la mamá, se le pide que vaya a terapia, la mamá no va. Yo me acuerdo de un caso que me decían una mamá que le querían quitar a los 5 hijos y en este momento estaba embarazada de un sexto. Entonces hay cosas que uno va mirando en el mundo de los adultos, pero uno no tiene que nunca dejar de mirar cómo uno proteger a los chiquillos o a las chiquillas. Pasa eso, son temas re complejos. Pero es mejor prepararlo a esto, a que yo les estoy diciendo, no, saben que todo esto funciona, vino toda la familia a terapia. Porque uno dice, chuta, toda la familia a terapia, o sea, que bueno la terapia familiar, pero no sé cuántas veces y cuántas sesiones van, hay hartas cosas, colegas. Pero gracias por el comentario, pero hay que trabajar en red, hay que trabajar multidisciplinariamente, la formación que uno va recibiendo muchas veces es insuficiente y uno tiene que formarse, en este caso como muy específicamente para estos temas jurídicos forenses, porque son temas donde hay vulneración de derechos, donde hay niños que el factor de riesgo está en la casa. Es una cosa que uno diría, pero si la familia debería protegerlo, no. En la familia está el factor de riesgo.
Y el niño ha presenciado peleas, el niño ha presenciado de todo. Le ha tocado curar la boca de la mamá cuando la mamá quedó sangrando, le ha tocado descubrir la pistola del papá, o le ha tocado ver cuando la mamá está teniendo sexo con otro varón y curada después se cayó al piso. O hijas llamando carabineros porque su mamá está curada en la casa y quieren irse con el papá. Hay de todo, mi estimada Paula. A veces la realidad supera la ficción, como me enseñó una supervisora. Así que espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos veremos, no sé si en un mes más, más o menos, cuando les toque de nuevo el turno. Pero si quieren salir a conversar, yo lo que estaba pensando, voy a tratar de acordarme, es que voy a traer mi hervidor, les voy a pedir que alguien me ayude, voy a traer unos tachitos de Plumavit para que tomemos un tecito, cafecito, hagamos la cosa más amena. ¿Ya? Así que tengan bonito 18 de septiembre, chiquillas, chiquillos, un gusto. Muchos saludos por allá también en sus casas. Espero que tengan un muy buen 18 de septiembre también por allá. Cuídense y nos vemos en 2 semanas más. Chao, chao. Igual, Chao, profe, que esté muy profe. bien. Muchas gracias. Chao, Chao, buena chao. fiesta. Nos vemos. Gracias, lo Chao, voy a intentar. Lo voy a intentar.